Bueno, ¿a dónde vamos? Hechos 9:32, muy bien, el versículo específico. Siempre que yo pregunto esto, casi nunca le dan, pero hoy sí le dieron. Hechos 9:32, acuérdense que estamos viendo el libro de Hechos, vamos así en orden, ya hoy se termina el 9 para comenzar el 10. Entonces les voy a dar ahí el espacio para que lo busquen. Hechos 9:32, ¿ya están ahí? ¿No? Bueno, mientras tanto les digo que bueno, hay dos personajes aquí principales tal vez, que son Eneas y Dorcas. Ustedes ya van a saber quiénes son ellos. Pero un pastor, escuchaba una breca de un pastor hablando de esta palabra y decía, este es el capítulo de los casos perdidos. Y me gustó mucho ese nombre. Y aunque yo pensando después decía, es que finalmente todo también lo que hizo Jesús en los evangelios eran casos perdidos. O sea, era gente que ya no tenía esperanza. No es como ahorita que, por ejemplo, no sé, nosotros nos enfermamos y vamos al médico y hay opciones, como que a menos que ya nos digan, no, ya no hay ninguna opción, pero uno busca, bueno, puede tomar este medicamento, puede cuidarse de esta manera, puede hacer esta cosa, esta otra. En esa época era muy diferente, o sea, si a usted le detectaban una enfermedad, hasta una gripa, o sea, una gripa, ¿usted sabe cuánta gente murió de gripa? Le detectaban una gripa y era ya, o sea, está enfermo, pum, la lápida de muerte porque ya. Y casi todo lo que hacía Jesús, o todo, eran casos perdidos, así como le pasó a Pedro en este versículo. ¿Listo? 32 hasta terminar el capítulo 9. Dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que llamaban Eneas, que hacía 8 años estaba en cama, pues era paralítico. Y vamos a ir leyendo y pausando. Pero yo le pido a usted un momentico que se ponga en el lugar de Eneas. O sea, a veces leemos y es como, ay, leer por leer. Pero Eneas no dice que le había pasado si tuvo una caída, si tuvo una enfermedad, pero hace 8 años había quedado sin poder moverse. Tal vez el primer día que eso le pasó a Eneas, que no se pudo mover, dijo, voy a esperar una semana a ver qué, si ya me recupero, voy a esperar 2, Pero después de 8 años, ¿usted cree que Eneas tenía alguna esperanza de pararse de esa cama? Ninguna, o sea, póngase en el lugar de Eneas y yo no sé si él sentía así tristeza o resignación, pero yo creo que él ya veía todos sus días hasta el final ahí postrado en una cama. Y un pastor también decía, a veces decimos, bueno, es paralítico, pues no se podía mover, ¿cierto? Que de por sí ya es duro. Pero ahora todo lo que eso implica, una persona que esté ahí todo el tiempo, dándole de comer, ayudándole a bañar, incluso con sus necesidades fisiológicas, alguien tenía que estar ahí. No solo era que estaba en la cama y no se podía mover. Piensen en todo lo que implicaba para Eneas, para la familia de Eneas. Tal vez él era proveedor de su casa por ser hombre y dejó, o sea, todo lo que implicó que él estuviera acostado en esa cama. Y que después de 8 años yo creo que él decía, ya, yo morí aquí en esta cama. Dice 34, y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. ¿Quién lo sanó? Jesucristo. Y esto es muy importante porque ahorita muchos de los que hablan así ahí era, yo te sano y si impongo mis manos te vas a sanar y sí, pero Pedro tenía súper claro quién era el que sanaba. Jesucristo te sana, levántate, haz tu cama, y enseguida se levantó. Y le vinieron todos los que habitaban en Lida y Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Vamos a parar ahí, a hablar de Eneas. Para leer estas partes usted va a hacer como en esas películas que mencionan el nombre del personaje y cuentan como la versión de ese personaje. ¿Sí ha visto esas películas? Entonces el primer personaje que vamos a ver es Pedro. Va a poner ahí un subtítulo, Pedro. Pedro el profeta. En Pedro no me voy a demorar mucho. El profeta, el apóstol, perdón. Porque todos sabemos quién era Pedro, ¿sí o no? El apóstol que estuvo con los 12, que estuvo con el Señor. Y si ustedes estuvieron cuando hicimos Mateo, y si no, busquen el Facebook de la iglesia y ahí se leen toda la serie de Mateo, la pueden ver en video. Y ustedes van a ver, los que de pronto la tienen presente, el Pedro de esos evangelios, del Pedro que vimos en Mateo, es igualito a este Pedro que vemos en Hechos.
Es una persona totalmente diferente, pero totalmente diferente. El de los evangelios era impulsivo, hablaba sin pensar. Nomás en el último ayer hacían una pregunta, había un programa ahí era de cristianos, pero era tranqui como para aprender. Y decían, ¿cuál fue el último milagro que hizo Jesús antes de ir a la cruz? El último milagro de sanidad. Y caímos en cuenta, o ellos nos decían, fue cuando le devolvió la oreja a Malco. ¿Se acuerdan de Malco? El del ejército. ¿Por qué Malco perdió su oreja? Porque Pedro dijo, si vienen por el Señor, sacó la espada y le fue quitando la oreja. Ese era Pedro. O sea, ese último momento, milagro antes de que Jesús fuera a la cruz, nos dice cómo era Pedro. Ahora viene el Espíritu Santo y miren, literal, esto es lo que pasa. O sea, cuando la Biblia dice, soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Pedro es uno de esos ejemplos. O sea, si usted lee los evangelios y usted dice, este es el mismo Pedro que yo veo en Hechos más adelante, y lo único que pasó con Pedro es que en Hechos 2 vino el Espíritu Santo sobre la iglesia, y a partir de ese momento, acuérdense de las primeras prédicas de Hechos, y si no, vayan al Facebook de la iglesia y miran los primeros capítulos de Hechos. En Hechos 2 Pedro recibe al Espíritu Santo junto con la iglesia. ¿Y qué hace Pedro en Hechos 3? Se levanta a predicar. O sea, fue un cambio así, simplemente por venir el Espíritu Santo. Ese era Pedro. Entonces tenemos a Pedro. ¿Listo? Siguiente personaje que vemos en este pedacito, Eneas, el paralítico. Llevaba 8 años, ya les dije. Nosotros a veces decimos, era paralítico, y seguimos leyendo y como que no nos importaba, pero piense un poquito en todo lo que implicaba que él fuera paralítico, en todo lo resignado. Eneas era un caso perdido, él ya decía, yo ya morí aquí, eso ya lo dije. Pero también tenía aquí acerca de Eneas, voy a leer lo que le dice Pedro cuando le dice, Jesús te sana. Dice el 34, y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate, haz tu cama, y se levantó. Me gusta mucho que tanto Jesucristo como los apóstoles, cuando el Señor les permitía sanar a alguien, no era como, eres sano y hasta luego, sino lo mandaban a hacer algo. Solo algunas veces Jesucristo decía, no le cuentes de esto a nadie. Pero la mayoría de veces era, ve, levántate, recoge tu lecho, vete a tu casa. La última vez que Pedro y Juan sanaron a un paralítico, dicen que el paralítico, él estaba a la puerta del templo y él se levantó y entró al templo alabando. O sea, no era como que, soy sano, bueno, chao, hasta luego, un gusto conocerlo. ¿Y qué le dice a Eneas que haga? Que se levante y ¿qué? Y haga su cama. Yo creo que a Eneas le cambiaban los tendidos, no sé cómo funcionaba en ese tiempo, pero por allá cada 8 días. O sea, Eneas estaba 24/7 en la misma cama. Tal vez si él quería cambiar de posición, le tenía que decir a su cuidadora, venga, estoy cansado aquí, voltéeme, levánteme, siénteme, lléveme al baño, no sé qué. 24/7. Y después de 8 años, Eneas por fin puede levantarse, quitar sus propios tendidos y tender su cama. Me gusta mucho eso. Uno dice, pues hacer la cama, pues normal, ¿cierto? Algo que hacemos todos los días. Pero no sé si usted se puede poner en el lugar de Eneas, y después de 8 años de no haber podido hacer nada por sí mismo, se levantó y tendió su cama. Esta es la versión del milagro acción. Milagro acción. Siempre que el Señor sanaba a alguien, le decía, levántate. Digamos, ¿a quién fue el que le dijo, recoge tu lecho? Creo que fue el paralítico, sí. Que le dijo, levántate, no como levántate y bueno, hasta luego. No, recoge tu lecho. Tu fe te ha salvado. Levántate y ve, habla a los tuyos, ve y les cuentas, ve y haces. Y Eneas hizo lo mismo. Y quiero decirles algo. Yo me puse a pensar, leamos ahí el 35 que sigue, dice, y le vieron todos los que habitaban en Lida, Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Algunos verían el momento en que Pedro lo levantó, otros tal vez iban pasando y vieron a Eneas tendiendo la cama, y este no era el que llevaba paralítico, y solo por ver a alguien más tendiendo la cama, uno dice, tender la cama, pero ¿qué es tender la cama? Pero todo lo que implica aquí, los que vieron a Eneas tender la cama, y dijeron, el Señor lo sanó, y se convirtieron.
¿A qué quiero ir con esto? Miren que muchas veces nosotros no tenemos el don de la palabra, o sea, nosotros no tenemos todos los dones, Señor, pero hazme así, hazme así. No, y tal vez Eneas no hubiera sido capaz, digo yo, de pronto Eneas no hubiera sido capaz de ir a predicar a las multitudes y hablar y no sé qué, pero ¿sabe qué sí hizo Eneas? Pedro le dijo, levántate y tiende tu cama, él hizo caso, tendió la cama. Y los que lo vieron tendiendo la cama dijeron, ¿y este no era el que no se podía parar? ¿Y este no era el que la esposa, la mamá, el hermano lo tenía que cuidar todos los días? ¿Y este no era el que olía feo y se hacía encima de estar ahí 8 años en esa cama? Y este no era, y este no era, y este no era. Acuérdense que estamos hablando de Eneas. Y qué bonito que nosotros fuéramos ese Eneas, ¿no? Que la gente nos viera y dijera, ¿y este no era el que era todo mal hablado? ¿Y este no era el que se la pasaba diciendo groserías? ¿Y este no era el que se la pasaba chismeando? ¿Y este no era el que hacía y deshacía y era todo malo? ¿Y este no era? Y a causa de esa acción que hizo Eneas y a causa de la acción que hace el Señor en nosotros, muchos se conviertan, ¿cierto? Qué bueno sería eso, ¿cierto que sí? Pedro, Eneas. Y vamos a entrar a los siguientes personajes. Entonces vamos a leer la siguiente parte, la resurrección de Dorcas. 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Les doy ahí una cuña, y es que Tabita y Dorcas significa gacela. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Listo, voy a parar ahí un momentico para hablar de Jope. Jope era una ciudad costera, o sea, quedaba en el mar, y en Jope había un puerto muy importante. Todos saben que es un puerto, ¿cierto? Donde llegan todos los intercambios, el comercio, ¿cierto? Lo que sale y lo que entra. Ese Jope usted lo puede encontrar después en Jonás 1:3, porque resulta que esa ciudad de Jope fue también a donde todos conocen la historia de Jonás, al que se lo comió el gran pez. Jope es el mismo lugar a donde Jonás huyó, o sea, desde Jope Jonás tomó el barco del que después lo lanzaron para que lo comiera el gran pez. ¿Listo? Por eso es importante. Y un pastor hacía aquí la referencia, decía, para llegar se me olvidó el nombre de la primera ciudad, Lida. Para llegar a Lida, Pedro tuvo que caminar más o menos un día. Aquí dice que estaba cerca Jope, pero dicen, pues cerca no es que eran 4 horas de camino, o sea, Pedro estaba 4 horas de camino y Pedro iba. Es que ya vamos a llegar ahí, porque los de Jope le dicen a Pedro, vente ya para acá, porque resulta que hay una hermana que murió. Ya vamos a leer esto, estoy haciendo spoiler, pero a lo que iba, o lo que decía el pastor, era que Pedro de una arrancó. Y decía, él arrancó a Jope a cumplir su propósito, mientras que Jonás arrancó a Jope a huir de su propósito, ¿cierto? Pero por eso esa ciudad es importante. 37. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, Lida es donde estaba Pedro, ¿cierto? Y se iba para Jope. Los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, creo que algunas Biblias dicen aposento alto, ¿cierto? Donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas, los vestidos de Dorcas, que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él dándole la mano la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, los santos son los hermanos, ¿sí? La presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. ¿Listo? Ya vimos quién era Pedro, ya vimos el milagro de Eneas, y entra nuestro siguiente personaje, que ¿quién es? Dorcas o Tabita, ¿cierto? Que es lo mismo. 36 dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas
que hacía. Algunos dicen que Tabita o Dorcas tenía mucho dinero, otros dicen que no, pues la Biblia no lo menciona, pero lo que podemos saber aquí es que ella hacía buenas obras y daba limosnas o pues las ofrendas a la iglesia. Y se puede ver esto también más adelante cuando Pedro llega y dice que quién lo recibió, cuando Pedro subió a la sala o al aposento alto, ¿quién lo recibió? ¿Sí leyeron? Dice que lo recibieron unas viudas y que las viudas lloraban y que las viudas le mostraban ¿qué dice aquí? Los vestidos, túnicas, que ¿quién había hecho? Dorcas. Y sabe que esto también es muy bonito. Uno, varias cosas que hablar aquí de Dorcas. Uno, que la garantía de ser buenos no nos garantiza que nuestra vida sea quitada, ¿cierto? Yo siempre pensaba, nosotros decimos, pero ¿por qué se murió si era tan bueno? Como si ser bueno fuera una garantía de que uno no se va a morir. O sea, ¿solo se mueren los malos? No, a todos nos va a llegar el momento, ¿cierto? Es una ley. Y entonces decía que ella era buena y murió. Y algo que me gusta de Dorcas era que ella dejó un gran vacío en la iglesia. O sea, fue como que Dorcas murió y todo lo que ella hacía, yo creo que comenzaron a decir, ¿y ahora quién lo va a hacer? Y hay algo que implícitamente está ahí, que yo creo que Dorcas hacía, y dice que las viudas estaban muy tristes. Ustedes saben que la iglesia estaba al cuidado de las viudas, ¿cierto? Porque ustedes saben que en esta época, bueno, yo digo ustedes saben, pero no sé si saben en esta época una mujer sin un hombre al lado era nada. Porque el que proveía económicamente, el que trabajaba, o sea, una mujer para tener un lugar social, estoy hablando de esta época, tenía que estar al lado de un hombre. Entonces las viudas eran como la población vulnerable que cuidaba la iglesia, ¿cierto? Cuando su esposo moría, ellas pasaban a ser vulnerables y la iglesia las acogía, ¿cierto? A las viudas y a los huérfanos. Y entonces yo veo aquí la obra de Tabita. Y es que ella, yo creo que compraba la tela con sus limosnas, tejía con todo el amor, ponía la obra de sus manos. Yo creo que yo no podría ser como Tabita porque yo no les puedo hacer vestidos, no tengo ni idea cómo hacer vestidos, pero Tabita sí sabía. Y Tabita dijo, esto es lo que yo sé hacer, esto es en lo que he trabajado, esto es en lo que soy buena, la pongo al servicio de Dios, lo pongo al servicio de la iglesia, lo pongo al servicio de las viudas. Entonces cuando Pedro llegó allá al aposento alto, donde estaba el cuerpo, y vio a todas estas viudas llorando, 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 y les decían, mire, es que este vestido me lo hizo Tabita, mire, y este vestido también lo hizo ella, mire, es que, o sea, y lo que les digo para nosotros es, pues lloraban y les hizo un vestido, pero no sé si saben lo que implica eso, y es que la obra de sus manos la puso al servicio de los demás. Dorcas, espérense, miro por aquí si me falta algo. Ya. Seguimos en Dorcas, dice que, leamos el versículo 40, dice, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate, y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Pregunta, ¿ese versículo 40 los lleva a algún lado? ¿Les recuerda algo? ¿Tienen como un déjà vu o no? ¿De dónde? Puede ser Lázaro, pero también hay otro que les dice esta palabra, Talita Kumi. La niña. ¿Y qué significa Talita Kumi? Niña, levántate. ¿Quién dijo esa oración? ¿Quién dijo Talita Kumi? Jesús. ¿A quién se la dijo? A la hija de Jairo. Si leyéramos en griego, muy posiblemente Pedro estaba diciendo casi lo mismo que Jesús, solo que no dijo Talita, porque no era una niña, pero sí dijo Tabita, que era el nombre. Me imagino que Pedro dijo algo así como Talita Kumi. Pero hay varias similitudes, como por ejemplo, dice el 40. Espérense que se me fue el 40. Dicen, sacándolos a todos. Si recuerdan cuando el Señor Jesús resucitó a la hija de Jairo, Él también solo se quedó con Pedro, Jacobo y Juan. Y sacó a todos los demás. Dice, y oró volviéndose al cuerpo y dijo, Tabita, levántate, o Tabita Kumi, ¿cierto? Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Pedro literalmente en este momento estaba siendo un cristiano. O sea, eso que había pasado mucho tiempo antes, cuando Jesús dijo, me voy a llevar a esos tres, Jesús en su cabeza ya tenía, cuando Pedro vaya a Jope, él se va a encontrar con una Dorcas muerta y va a imitar todo lo que yo estoy haciendo aquí con la hija de Jairo. Y tal cual, yo creo que Pedro dijo, cuando fuimos donde la hija de Jairo pasó esto, yo creo que aquí puede pasar esto. ¿Listo? Dorcas, ¿y qué pasó con Dorcas?
resucitó, ¿cierto? Volvió a vivir, volvió a la iglesia, volvió a tejer vestidos para las viudas, volvió a ser parte funcional de la iglesia. Y el último personaje que tenemos aquí, que solo se menciona el nombre y lo que hacía, está en el último versículo, dice: y aconteció, 43, ¿sí? Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, estamos hablando de Pedro, en casa de un cierto Simón curtidor. Todos saben lo que es un curtidor, ¿cierto? El que trabaja o en una curtiembre, o sea, el que se encarga de preparar las pieles de animales y todo. ¿A qué huele una curtiembre? Terrible, ¿cierto? No vamos a ir allá, pero si usted está notando, si después va a buscar, en Levítico 5:2, para la ley judía, era inmundo alguien que se acercara a un animal muerto. Y de hecho en Levíticos 2 dice: el que se acerque a un animal muerto, así sea sin culpa, o sea, que iba caminando y vio un animal muerto y ahí ya estuve muy cerca, ya, así fuera sin querer, tenía que quedarse un buen tiempo aparte hasta que se hiciera una limpieza, como que ya era considerado un inmundo hasta después de un tiempo. Ahora imagínese usted ser curtidor en esta época, o sea, su trabajo de todos los días. Usted tendría que estar solo, no tenía familia, no tenía que, porque una cosa es que yo me acerque a un animal muerto, voy y me limpio, y ayuno y oro y me baño y me limpio y ya, vuelvo a la sociedad. Pero si alguien se dedicaba toda su vida a ser curtidor, no podía estar rodeado de nadie más. Esa era la ley judía. Y este versículo es muy importante y se van a acordar de mí, porque la próxima vez vamos a ver quién es, se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama? El gentil de la visión. Cornelio. La próxima vez van a ver a Cornelio y resulta que este versículo nos da una gran entrada a Cornelio, que era un no judío, ¿cierto? Y lo que quiere decir aquí era cómo Pedro estaba dejando su tradición judía. O sea, Pedro era un judío que seguía las normas, o sea, nacido así como dicen, judío de pura cepa. Y no más con que veamos, uno dice, pues se quedó en la casa, pues normal, pero ¿qué hay detrás de que Pedro se haya quedado en esa casa? Pedro estaba quitándose su tradición judía y estaba diciendo: a este hombre que llaman inmundo, yo me voy a acercar. Y no solamente, sino que dice que se quedó ahí muchos días, o sea, no fue como: ay, hola Simón, ay, chao Simón, no. Él entró a la casa de Simón, convivió con Simón, hizo todo lo que Simón. Así es, desayunó, almorzó, comió en la casa de Simón. Pedro ya estaba olvidando sus tradiciones judías que lo alejaban de Dios para comenzar a cumplir la gran comisión que era llevar el evangelio a toda criatura y a todas las naciones. Ya Pedro no estaba ahí, judíos y ya no, sino ya esto nos da una señal de que Pedro ya estaba saliendo. Ya para terminar, vimos 2 milagros, llamados milagros, el de Dorcas y el de Eneas. Pero estos 2 milagros simplemente fueron una justificación, una excusa para hacer el milagro más grande. ¿Cuál es el milagro más grande que atraviesa estos versículos? ¿Alguien sabe que está ahí en los versículos? ¿O no saben? ¿No? Eso es, gracias Dieguito. Así es, vamos a leer cuál es el versículo. O sea, la curación de Eneas y la resurrección de Dorcas solo eran 2 excusas para hacer un milagro más grande. Incluso el hecho de que Pedro se haya quedado en la casa de Simón el curtidor también era una excusa para acercarse a todos los que no eran judíos. Y los milagros están aquí, espérense que yo anoté los versículos y ya se me perdieron, pero bueno, los voy a leer aquí. En Eneas dice el 35: y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Y en Dorcas 42, esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Uno dice: wow, un paralítico que se levantó, wow, una mujer que resucitó a los muertos, wow. Pero realmente los milagros más grandes que ocurren aquí es lo que pasó en el corazón de las personas que escucharon eso. Y saben que a veces es el milagro al que menos le ponemos atención y el que menos, qué bonito que el Señor hiciera en nosotros ese milagro, de volver nuestro corazón a Él, de que creamos en Él, de que nos arrepintamos, de que lo sigamos. Ese es el milagro más grande, amén. Bueno, aplicaciones para terminar. 2 aplicaciones. La primera aplicación es que todo lo que tengamos en nuestras manos lo pongamos al servicio del Señor. Tengo aquí Pedro, dice más adelante en Hechos, vamos a ver que solamente con la sombra Pedro pasaba
y si algún enfermo la sombra lo tocaba, era sano. Pedro tenía ese poder del Espíritu Santo. Yo ahorita mi sombra es una sombra y ya, ¿cierto? Eso era lo que tenía Pedro. Eneas no podía hacer eso, pero ¿sabe qué hizo Eneas? Tender su cama. Y solo con ese pequeño hecho de tender su cama y que alguien lo viera tender su cama, muchos se convirtieron. Tabita, ¿qué tenía en sus manos? Sus manos tejía y cubría para vestir a las viudas. Y Simón, ¿qué tenía Simón el curtidor, el que ofreció para el ministerio? Su casa. Simón tal vez no era bueno hablando, no sabía ni tejer como yo, no, pero Simón dijo: Pedro, aquí tienes mi casa para que el evangelio se siga extendiendo. Piense usted un momentico en qué es eso que tiene. Muchas veces pensamos: no, es que yo quiero pararme en las multitudes. Eneas sirvió al Señor tendiendo su cama y eso es lo que tenemos para dar, amén. Y segunda aplicación: el milagro más impresionante que puede pasar en nosotros es que a nuestros corazones llegue arrepentimiento y creamos en el Señor. Ese es el mayor milagro, amén. Antes de orar para despedir, después de la oración, sí, pero voy a decir, quien se está parando ahí es Lady. Las personas nuevas o de pronto que ya lleven algunos domingos viniendo y de pronto no hayan tenido la oportunidad de hablar, Lady va a tomar algunos datos de ustedes. Bueno, ahí ella la van a ver en la puerta, acérquense a ella es súper buena gente. Le van a dar su nombre, sus datos, si tiene alguna petición de oración también, hablen ahí con ella, porque de pronto si oro se me desorganizan, es para que lo sepan, ¿listo? El sábado a las 5 va a haber clases de instrumentos. Acérquense a las personas, yo creo que hoy de pronto para que cuadren, si quisieran venir, para que se acerquen o a Dani para ver quién va a venir a tomar clases. Sábado a las 5 de la tarde, clases de instrumentos musicales. Bueno, hablen con Dani, Dani les da toda la información y si pueden de pronto inscribirse con Dani, mucho mejor para organizar. ¿Listo? Ahora sí, cerremos nuestros ojos, vamos a orar. Dios bueno, en esta mañana, Señor, te damos muchas gracias por tu misericordia, por permitirnos estar aquí, Dios bueno. Gracias por ser bueno, fiel, misericordioso.